Hola, mi nombre es Jason Cuervo Asurto, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación y pues hago parte del programa de tutorías con Ingenio para el periodo 2021-1. Y pues en este video vamos a ver acerca de funciones recursivas en C++ y vamos a resolver un ejercicio ejemplo de un triángulo de números o de una pirámide de números. Entonces pues antes que todo este video está orientado a personas de primeros semestres que están viendo la materia de programación de computadores o programación y métodos numéricos o materias pues afines y que estén viendo acerca de funciones recursivas y que ya hayan visto los ciclos for, while, los if y demás, ¿no? Entonces, pues teniendo eso en cuenta, pues bueno, acá tenemos tres ejemplos de código que hacen exactamente lo mismo. Tenemos un for, el cual, bueno, pues aquí intuitivamente nos damos cuenta que lo único que hace es imprimirnos los números desde el 0 hasta el 9, ¿no? E igual en este while. Y pues con esta función recursiva, pues vendríamos a hacer lo mismo, ¿no? Que bueno, pues funciona de la siguiente manera, pues en este caso se usa una variable global para guardar un acumulador, ¿no? Y pues empezamos, lo primero que se comprueba es si esa variable global es mayor o igual que 10, en este caso no se cumple, entonces pues se continúa con la ejecución del código, luego pues se imprime el valor que tiene esa variable global, luego se incrementa en uno ese valor y se hace un salto de línea. Luego se vuelve a llamar a la función, lo que nos devuelve hasta aquí arriba, volvemos a comprobar esta condición, variable global en este caso sería pues 1 porque ya se incrementó el valor en el ciclo anterior. Entonces, por lo tanto, pues ese 1 no es mayor que 10, entonces esta condición no se cumple. Volvemos a imprimir el valor de la variable global, volvemos a hacer un salto de línea y regresamos de nuevo al inicio del código, ¿no? Esta función pues se va a ejecutar hasta que variable global sea igual a 10 y en ese momento pues damos un return, lo cual nos va a sacar de todas las funciones que hemos llamado y ya terminaríamos la ejecución, ¿no? Es importante tener en cuenta que pues en estos tipos de funciones recursivas, while y for, también tanto como en el while o en el for, hay unos ciertos parámetros que pues son comunes, ¿no? Lo primero, pues en los for siempre tenemos un valor inicial, una condición de salida, un incremento y pues un cuerpo del for, que es lo que hacemos en cada ciclo. En el while, pues podemos hacer algo similar si hacemos una adaptación de variables, ¿no? Si las organizamos de cierta manera, por ejemplo, si definimos una variable antes del while, pues la podemos usar de valor inicial. Podemos especificar una condición de salida del while que tenga que ver con esa variable. Luego, pues dentro de cada ciclo podemos hacer algo con esa variable, que sería imprimirla, y luego pues incrementamos el valor de esa variable porque si no el loop sería infinito. Con las funciones recursivas es un caso muy similar. En este caso el valor inicial lo tomamos en una variable global, ¿no? Luego pues hay una condición de salida, que es esta que se ejecuta cada vez que se llama esta función, ¿no? Dentro de la misma función. Tenemos pues un incremento también que va relacionado pues a esta condición, ¿sí? Si no tuviéramos este incremento, esta condición nunca se cumpliría y esto seguiría siendo cero y el computador seguiría imprimiendo cero infinitamente hasta que lo detengamos nosotros. Y pues bueno, también tenemos lo que hago en cada ciclo, que es pues es código que yo puedo poner acá y que se repite pues el número de veces que se ejecuta el ciclo. Bueno, otra cosa que tienen importante este tipo de funciones es la recursividad y es que en algún momento dentro de estas funciones vamos a tener que volver a llamarlas para que se vuelvan a ejecutar ellas mismas. En este caso, como es una función void, pues no fue necesario poner aquí ninguna variable ni que este valor se almacenara en ningún lado, sino como es void, pues solo se llama ya. Y bueno, en este video vamos a resolver este ejercicio ejemplo, que es, bueno, que tenemos que hacer un programa con funciones recursivas, solo usando funciones recursivas, que imprime en pantalla el árbol que se ilustra en la figura para un tamaño n. Entonces, pues, en este caso tendríamos un tamaño 5, ¿sí? Para un n igual a 5, pero por ejemplo, si se nos pide un tamaño 1, tendríamos que imprimir algo como esto. Y si se nos pide un tamaño 2, pues tendríamos que imprimir algo como esto, algo así, algo por el estilo. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, pues el árbol es de tamaño 5. Bueno, hay unas cosas importantes que tenemos que considerar para resolver este ejercicio. Lo primero es que pues hay miles de formas de resolver este ejercicio. Acá solo pues vamos a proponer una. No significa que sea la mejor manera, no significa que sea la única ni la más fácil, ¿no? Siempre pues habrá más maneras de resolver un ejercicio y obviamente deben haber maneras más sencillas. Y bueno, pues antes de echar código, pues hay que pensar un poco acerca de este ejercicio. Y pues en ese proceso, pues es lógico que se nos venga a la cabeza la pregunta, ¿los espacios entre los números y las flechas siguen algún patrón? Inclusive los espacios que están aquí al principio, este espacio, por ejemplo, ¿sigue algún patrón? Porque si lo pensamos bien, cuando imprimimos por consola,
empezamos a imprimir línea por línea, empezamos a imprimir esta, luego esta, luego esta, luego esta, y seguimos con ese patrón hasta que llegamos a este 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuántos espacios yo tendría que imprimir aquí? ¿Sí? ¿O cuántos espacios yo tendría que imprimir aquí? ¿O cuántos espacios yo tendría que imprimir aquí? ¿Y esos espacios siguen algún patrón? Esa es la pregunta. Asimismo, ¿cuántos espacios yo tendría que poner entre el 1 y el 1? ¿O cuántos espacios yo tendría que poner entre este 2 y el 2? Y entre este y este, ¿sí? ¿Y cuántos espacios entre esto y esto? ¿Y cuántos espacios entre esto y esto? En esto vendría enfocado esta pregunta. Y pues es algo que tenemos que pensar antes de empezar a echar código, porque es importante saber el comportamiento en este tipo de ejercicios en el que se nos pide pues básicamente imprimir un patrón de números con alguna forma. Entonces pues en medio de ese razonamiento pues nos damos cuenta que si empezamos a contar los números de espacios que tenemos antes de cada número, por ejemplo si contamos el número de espacios que tenemos aquí, esta flechita antes del 0, nos damos cuenta de que hay 31 espacios. Esos 31 espacios no se mantienen constantes. Por ejemplo, para el 1 tenemos, si contamos los espacios que hay acá, pues tendríamos 15, para el 2 tendríamos 7, para el 3 tendríamos 3, para el 4 1 y para el 5 0, porque pues desde el 5 empezaríamos a imprimir, ¿no? Entonces, pues para este punto ya, pues si nos damos cuenta de este patrón, si lo analizamos bien, nos damos cuenta que tiene que ver con las potencias de 2. Cada uno de estos valores pues siguen ese patrón, pero menos 1, ¿no? Pues, por ejemplo, 2 a la 0 menos 1, pues da 0, 2 a la 2 menos 1 da 1 y así sucesivamente. Pero pues como nos damos cuenta, aquí están al revés, ¿no? Para 5 nos da 0 y para 0 nos da 5. En ese caso, pues solo tendríamos que a la ecuación, ¿no? Ponerle el valor total y a eso restarle el valor que llevamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el valor total sería 5, entonces tendríamos 2 a la 5 menos el n que llevemos menos 1, ¿no? Por ejemplo, el espacio inicial para el 3, acá tenemos en la ecuación que es 3, entonces 2 a la 3 menos 3 sería, eso nos da 2 a la 2, que sería 4, menos 1 igual a 3, y eso nos da este resultado de acá. Ahora, hay otro espacio importante que es el espacio que hay entre los números. Estos espacios, si los empezamos a contar, nos damos cuenta de que aquí, por ejemplo, entre el 1 y el 1 tendríamos 31 espacios. Entre el 2 y el 2 tendríamos 15 espacios. Entre el 3 y el 3 tendríamos 7 espacios. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues sacando una fórmula así al tanteo, al ojo, como se diría coloquialmente, pues nos damos cuenta de que es muy similar a la anterior, solo que hay que incrementar en 1 el valor, porque para 5, en el caso anterior teníamos un 0, ¿sí? En este caso para 5 tenemos un 1. Para 4 tendríamos un 1 acá, en este caso anterior, y acá para el 4, pues ya no tendríamos el 1, sino el siguiente, que es el 3, ¿no? Si se dan cuenta, está desfasado en 1, ¿sí? Aquí para el 1 llegábamos al 15, aquí en cambio para el 1 llegamos al 31, que está uno más arriba, ¿no? Que es este mismo número que está acá. Entonces simplemente sería pues sumarle 1 a la fórmula que ya teníamos anteriormente y ya estaría. Otro número importante sería este de acá, que sería pues cuántas veces yo imprimo el número o los números para según qué número, y con el número me refiero a estos de aquí. Por ejemplo, para el 0, 2 a la 0, pues solo imprimo un número. Si se dan cuenta, solo imprimo el 0 una vez. ¿Cuántas veces yo imprimo el 1? Sería pues 2 a la 1 igual a 2 veces. ¿Cuántas veces yo imprimo este 4? Sería pues 2 a la 2 igual a 4 veces y así sucesivamente, ¿no? Entonces pues esta fórmula también es importante tenerla en cuenta. Una vez hecho pues este análisis ya pues, podemos empezar a echar código, pues porque ya tenemos ciertas fórmulas que nos van a servir para imprimir, ¿no? Esta secuencia de los números en el orden correcto y con los espacios que se requieren. Entonces pues vamos a pasar al código. Entonces, pues bueno, para empezar a hacer el código es importante pues primero los includes, el IOStream para las salidas entradas de datos normales, lo típico, el include, de math.h, que es una librería que nos va a permitir hacer la exponenciación de 2 para pues hacer las fórmulas que vimos antes. Y pues bueno, en este caso vamos a poner el namespace std para no tener que poner std cada vez que usemos algo de la librería IOStream. Teniendo en cuenta que para este programa se necesita que todas las funciones sean recursivas, incluso esta de main, pues se necesitarían dos variables para guardar tanto el ciclo en el que vamos, y con ciclo me refiero al número que llevamos acá, ¿sí? Si es el 1, el 2, el 3, y luego otra variable para guardar este número máximo, que es hasta donde queremos llegar.
Bueno, entonces pues definimos estas dos variables. Como se ven acá, se pueden poner obviamente el nombre que quiera, pero pues yo les puse este nombre para hacerlo más descriptivo. El número de ciclo, que es el ciclo en el que vamos, y el número total de ciclos, que es el ciclo que vamos a hacer, ¿no? En este caso pues sería para 5 ciclos. Luego necesitaríamos una función que nos va a simplificar mucho el trabajo, que sería una función que nos permita pintar un número determinado de espacios, porque pues dentro de la ejecución de nuestro programa en todo momento vamos a necesitar imprimir espacios, como por ejemplo aquí, aquí, ¿sí? Aquí, y esos espacios pues van a depender de ciertos números y sería importante y muy útil decirle pues imprímame este número de espacios a una función y que la función lo haga para evitarnos repetir código y cosas así. Entonces pues vamos a crear una función para este fin, la voy a llamar espacios. Esta función pues debe recibir como parámetro el número de espacios que yo quiero que me imprima y ya pues de acuerdo con lo que hablábamos al principio del video pues necesitamos una condición de salida. La idea pues, principal de esta función sería, pues, nos ingresan un número de espacios. Por ejemplo, yo quiero que en cierto momento del programa se impriman 10 espacios. Pues la idea sería, pues, ir reduciendo el número de estos espacios hasta que llegue a un número, por ejemplo, menor a cierto valor, en este caso menor a 1, es decir, que llegue a ser 0, la primera vez que llegue a ser 0. Luego, para cada ciclo, yo lo que necesitaría sería imprimir un espacio, que esto vendría siendo la parte de acuerdo con lo que hablamos al principio del video, que es lo que quiero imprimir en cada ciclo. Luego necesitaríamos la otra parte que es la recursividad. Para esta recursividad pues tendríamos que poner aquí el número de espacios, pero si hacemos esto pues el ciclo sería infinito y esta condición nunca se cumpliría. Si queremos que esta condición se cumpla en algún momento necesitaríamos pues a este número de espacios irle restando de 1. Y listo, pues aquí tendremos una función que nos imprime el número de espacios que deseamos. Luego de hacer la función que no me pinte el número de espacios y pues siguiendo un poco con una idea de cómo ir ejecutando este programa, pues tenemos que como dos partes importantes para imprimir una secuencia como esta. La primera es, bueno, pues necesitamos imprimir los números, ¿no? Eso es importante. Y la otra es, bueno, imprimimos números y luego imprimimos flechas. Es como si esto estuviera dividido en dos partes. Números, flechas, números, flechas, números, flechas, ¿sí? Entonces, pues podemos hacer una función que se encargue de imprimir los números. Voy a proceder a crear esa función, la voy a llamar, pues en mi caso, no sé, pinta número X. Y dentro de parámetros le voy a poner cuántas veces quiero pintar cierto número. Por ejemplo, si quiero pintar el número en el que pues vamos, que sería este número de ciclo, que para eso creé esta variable, ese es el número en el que vamos, pues acá tendría que ponerle pues 1, ¿no? Quiero pintar el 0 una vez, ¿sí? Entonces pues la condición en este caso de cierre sería pues si en algún momento eso llega a ser igual a 0, pues ya salimos y esta sería pues de nuevo nuestra condición de cierre. Es importante pues obviamente documentar el código para que en caso de que lo hagamos en varios días distintos pues no se nos olvide y en caso de que otra persona lo vea pues también le parezca útil. Luego pues necesitaríamos lo que quiero hacer en cada ciclo. En este caso lo que quiero hacer en cada ciclo es imprimir el número de ciclo en el que voy. Entonces sería lo que hago en cada ciclo. Luego pues es importante aquí tener en cuenta que pues imprimo un número e imprimo espacios. Imprimo un número e imprimo espacios. Imprimo un número e imprimo espacios. Y en este momento es donde necesitaríamos ya usar esta fórmula que nos da los espacios para cada número. Entonces pues vamos a tener que escribir esta fórmula en el código. Entonces luego de imprimir el número para cada ciclo, por ejemplo imprimimos el 2 como vimos anteriormente. Si queremos imprimir los espacios necesarios para el 2 necesitaríamos poner acá la fórmula que pusimos anteriormente, en la que se pone pues bueno POU, que es la exponenciación, que es 2 a la, primero pues va la base y después pues va el exponente, que sería, en este caso, sería el número total de ciclos menos el número de ciclo en el que vamos, más 1 y todo eso menos 1. Si vamos en el ciclo 0, esto nos garantiza que nos va a poner los espacios necesarios para el ciclo 0. Si vamos en el ciclo 1, esto nos garantiza que nos va a poner los espacios después de imprimir el 1, nos va a garantizar que va a imprimir los espacios necesarios después de ese 1. Luego pues necesitaríamos la recursividad, que en este caso sería volver a llamar la función. Y pues las veces que vamos a pintar deberían ser reducidas menos 1. Veces a pintar menos 1, para que pues esto se cumpla en algún momento. Ahora pues digamos que para ir viendo lo que estamos haciendo en código, lo primero es que si nos damos cuenta en la ejecución del programa, pues lo primero que tenemos que hacer es pintar este espacio inicial. Para ese espacio inicial
Entonces empezaríamos con espacios y acá pues tendríamos que usar la fórmula de espacio inicial que habíamos definido, que sería esta, la cual pues si escribimos en código es esto, de base 2, la potencia de 2 a la número total de ciclos menos el número de ciclo menos 1, ¿no? Como se puede ver, pues es la misma fórmula, solo que pues la hemos pasado a código y pues no se ha hecho ningún cambio. Luego pues es importante comentar el código. Esto me imprime los espacios al inicio antes de escribir. Luego de escribir ese espacio necesitaríamos pintar el número y acá deberíamos decirle cuántas veces quiero que me pinte ese número, ¿no? Entonces pues acá deberíamos pasar esa fórmula de números de espacios a pintar, que sería la potencia de 2 la base a el exponente, que sería el número de ciclo, ¿sí? Si tenemos un 0, pues empezamos con 0, si tenemos un 1, el 1, ¿no? Luego aquí lo que necesitaríamos hacer sería pues imprimir un endline. ¿Por qué? Porque, bueno, el orden sería este, ¿sí? Pintamos un número, pintamos los espacios, luego pues no hay nada que nos separe una línea entre la otra, pues necesitaríamos, por ejemplo, si pintamos el 0, deberíamos hacer un salto de línea para lo que sea que siga, ya sea que sean las flechitas o otro número. Listo, luego de hacer pues el salto de línea necesitaríamos pues incrementar el número de ciclo, ¿no? El número del ciclo en el que llevamos, porque pues si ya pintamos el 0 no necesitaríamos imprimir otra vez el 0, necesitaríamos pasar al 1. Y luego de eso pues necesitaríamos una condición para saber si vamos a volver a llamar el main, es decir, si para saber si ya hemos llegado al número total de ciclos o no, ¿sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que empezamos con número de ciclo 0, incrementamos a 1, pero necesitamos hacerlo hasta el 5. Entonces, pues acá sería comprobar si el número de ciclo es menor o igual que el número total de ciclos, necesitamos volver a llamar a la función main. Entonces, pues vamos a ejecutar el código a ver qué obtenemos hasta el momento. Y si nos damos cuenta hasta el momento, pues tenemos esto de aquí, que pues se asemeja mucho al resultado que necesitamos. Vamos a ver si la recursividad pues está funcionando bien, si las fórmulas están funcionando bien. Y vamos a intentar imprimir con 4, a ver qué resultado nos da. Y sí, más o menos. Lo único que nos haría falta ahora sería pintar las flechas. Y bueno, listo. Ahora tendríamos que hacer la función de pinta flechas para pintar las flechas, ¿no? Siguiendo con pues la idea de pintar números, flechas, ¿no? Entonces, necesitaríamos una función, pues la voy a llamar pinta flechas, bueno, voy a ponerle una mayúscula. Y bueno, pues necesitaríamos una función para pintar las flechas y necesitaríamos pues varias variables que van a ir cambiando dentro de la función con respecto pues digamos al número de veces que la ejecutamos. Y bueno, necesitaríamos ahora hacer la función para pintar las flechas y pues para hacer esa función necesitamos tener en cuenta varios parámetros importantes. Por ejemplo, necesitaríamos saber cuántas flechas o cuántas veces necesitamos imprimir estas dos flechas, esta y esta, ¿no? Dentro de una línea de la ejecución, ¿no? Porque recordando que nosotros imprimimos por línea, que imprimimos así, tin, 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 tin. Entonces, pues necesitaríamos imprimir esta línea y luego ahí sí pasar a esta línea y luego ahí sí pasar a esta línea y luego ahí sí pasar a esta línea y así sucesivamente. Entonces, pues, por ejemplo, para el número 0 necesitaríamos imprimir las flechas solo una vez, ¿no? Sin importar la distancia que haya entre las flechas, pues solo vamos a imprimir las flechas una vez. Para el 1, ¿sí? Vamos a imprimir las flechas 2 veces, ¿sí? Sin importar cuánta distancia haya entre pues, las flechas, las estamos imprimiendo son 2 veces. Entonces, pues aquí necesitaríamos poner una variable para hacer eso, la cual, pues, no sé, la vamos a llamar int veces por fila. Luego necesitaríamos una variable para tener en cuenta el espacio inicial que hay, este de aquí, ¿sí? o este de acá, o el espacio que hay acá. Necesitamos una variable para tener en cuenta ese espacio inicial, ¿no? Entonces la vamos a crear, int espacio inicial. Luego necesitaríamos una variable para guardar lo que vendría siendo esta distancia que hay entre las flechas, ¿sí? Sin importar pues el tamaño, pero siempre digamos que debe haber una distancia entre esas flechas y eso pues podemos meterlo en una variable, ¿no? Y pues la vamos a llamar distancia entre flechas. Luego necesitaríamos otra variable que nos guarde esta distancia externa que hay entre las flechas, como esta, como esta, como esta, ¿sí? Entonces vamos a crear esa variable int distancia externa, externa entre flechas, ¿no?
y listo. Digamos que esas variables serían las variables que necesitaríamos para hacer esta función. Y siguiendo pues lo que vimos al principio del video acerca de las funciones recursivas, pues necesitamos una condición de cierre. Esa condición de cierre pues va a ser que si esta distancia, ¿no?, que hay entre cada una de estas flechitas o cada una de estas flechitas, ¿no?, o cada una de estas flechitas es mayor que la distancia que hay entre estos números, pues ya no es necesario pintar más de esas flechas, ¿no? Entonces pues vamos a pasarla aquí a lo que vendría siendo código, y es que bueno, pues vamos a poner una de las fórmulas en un total de ciclos menos número de ciclo menos 1. Esta fórmula pues es básicamente la fórmula que vimos acerca de la distancia entre los números, pero pues está reducida a menos 1 porque pues realmente cuando vamos a tener en cuenta el 0, pues no tenemos en cuenta el 0, tenemos en cuenta la distancia que hay para el 1. Y si necesitamos la distancia para el 1, es decir, esta distancia de acá, pues no tenemos esa distancia que hay entre los unos, sino tomamos en cuenta la distancia que hay entre los dos, ¿no? Y asimismo, si vamos a detener la ejecución para el ciclo 2, que es esta, pues no necesitamos la distancia que hay entre los números 2, que es esta, sino la distancia que hay entre los 3. ¿Sí? Entonces es por eso que aquí se reduce en 1. Luego, pues, si se cumple esta condición, pues hacemos un return. Luego de imprimir el return, pues ya empezaríamos a pintar lo que vendría a ser los espacios. Primero, en cada ciclo pintaríamos lo que vendría siendo el espacio inicial. Entonces, pues llamamos a nuestra función espacios, que creamos que nos pinta cierto número de espacios para cierto número que le ingresemos. Y pues le mandamos el espacio inicial, que es el espacio inicial que tenemos al principio. Por ejemplo, aquí al principio pues tendríamos el espacio inicial de 0 menos 1, ¿no? Eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de llamar por primera vez la función. Luego pues necesitaríamos una condición para ver si ya se terminó una fila, ¿no? Y es que pues si pues las veces por fila es menor que 1, ¿sí? Y vamos a anotarlo acá para que no se nos olvide. Si se completó una fila, se pasa a la siguiente y se llama la función de nuevo, ¿no? Entonces pues entonces, pues, ¿qué ocurre si se completó una fila, no? Primero, si se completó, por ejemplo, esta fila que está acá, lo que tendríamos que hacer es, al espacio inicial que teníamos acá, tendríamos que reducirlo en 1, ¿cierto? Entonces, espacio inicial menos menos, listo. Luego, pues, si se completó una fila, pues necesitaríamos hacer el salto de línea, ¿no? Necesitaríamos un endline para empezar a escribir ahora desde acá. Sout endline. Luego, pues cuando se pasa de una línea a otra, se tiene que reducir la distancia que hay entre las flechas. Se tiene que reducir exactamente en 2. Si nos damos cuenta, aquí se van reduciendo, se van aumentando de a 2 la distancia. Y la distancia que hay entre las flechas se tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, pues, acá simplemente distancia externa entre las flechas la vamos a ir disminuyendo de a 1 y la distancia entre las flechas la vamos a ir aumentando de a 2. Luego pues necesitaríamos volver a llamar la función que se llama pues pinta flechas, y necesitaríamos volverla a llamar para pintar la siguiente fila. Y pues para pintar la siguiente fila, pues las veces que se tiene que ejecutar es 2 por el número en el que vamos, ¿sí? Por el número de ciclo. Si vamos en el 2, pues se va a ejecutar 2 a la 2, que es 4 veces, es decir, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 veces por ciclo, ¿no? Luego tenemos que llamar pues al espacio inicial, que lo modificamos aquí. Luego llamamos a la distancia entre flechas, que la aumentamos en 2 ahí. Luego llamamos a la distancia externa entre las flechas, que pues la modificamos ahí, ¿no? Y listo. Esto si se cambia de fila, ¿no? Si estamos pasando de una fila a otra. Pero si no se está pasando de una fila a otra, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo lógico sería que, bueno, si ya pintamos el espacio, lo primero que tendríamos que hacer sería pintar esta flechita. Entonces la pintamos. Luego necesitaríamos pintar el espacio que hay entre las flechas, para lo cual pues llamamos a nuestra función de espacios y le ponemos el parámetro de distancia entre las flechas. Luego pues, ¿qué necesitaríamos pintar? Necesitaríamos pintar esta flecha de acá. Y en caso de que pues tengamos más flechas que tengamos que pintar, pues necesitaríamos pintar este espacio, ¿no? Este espacio que hay entre las flechas, ¿no? Para ese caso, pues llamamos de nuevo a nuestra función espacios, pero la llamamos con la distancia externa entre las flechas, que es esta de acá. Y por último, pues tendríamos que otra vez llamar a la recursividad, porque este es el caso en el que tengamos que cambiar de fila. Pero si no tenemos que cambiar de fila, pues lo más probable es que tengamos que seguir imprimiendo flechas, ¿no?
estas flechas de acá. Entonces, pues llamaríamos a pinta flechas. Y acá es donde vendría la parte importante, porque veces por fila ya no la pondríamos aquí normal, sino la disminuiríamos en 1. Así, pues cada vez que llamemos a la función, pues vamos a ir comprobando veces por fila. Si veces por fila, pues no es menor que 1, pues vamos a ejecutar esto y vamos a volver a llamar a la función con veces por fila menos 1. ¿Sí? Luego, pues ya lo que habría que hacer sería pues volver a llamar con los parámetros que ya tenemos a la función. Voy a copiar estos parámetros de acá. Y ya tendríamos pues nuestra función que pinta lo que vendría siendo las flechas. Importante, pues bueno, hasta este momento seguimos teniendo, importante hasta este momento, pues solo tenemos lo mismo que teníamos antes. No hemos incluido esta sección del código en nuestro programa general, entonces pues tendríamos que incluirlo. Y bueno, pues siguiendo el orden mental que llevábamos, pues pintábamos este espacio de acá, que nos ayuda a pintar este espacio inicial. Luego pintábamos el número que teníamos que pintar, que era este. Ahora pues necesitaríamos pues pintar lo que vendría siendo todas estas flechas, ¿no? Que eso lo podemos hacer con la función que acabamos de crear. Para eso pues hay una condición importante que se tiene que cumplir para pintar esas flechas, porque pues no querríamos que por ejemplo se pinte una flecha aquí debajo del 5, ¿no? Porque ahí, en ese momento ahí tiene que terminar nuestro ciclo. Acá no queremos flechas. Entonces, pues para comprobar eso, necesitaríamos poner una condición. Y la condición sería esta. Si el número de ciclo es mayor o igual que 0 y el número de ciclo es menor o igual al número total de ciclos, pues vamos a ejecutar lo que está acá adentro. ¿Ves? Vamos a comentar esto para que no se nos olvide. Verifica si el número de ciclo es mayor al necesario. Y pues bueno, acá ya podríamos llamar a nuestra función de pinta flechas, exacto. Y acá hay algo importante que son los parámetros que le vamos a incluir, ¿no? Esta función necesita como parámetros las veces por fila. Habíamos quedado en nuestra formulita que las veces por fila era igual a esto y listo. Ahí ya tendríamos el primer parámetro. Luego acá el entorno de desarrollo nos dice necesitamos el espacio inicial. El espacio inicial, como habíamos quedado, era pues la fórmula que teníamos para el espacio inicial. Y pues importante, como lo expliqué anteriormente, pues este espacio inicial en el que vamos a empezar a pintar las flechas, pues es un espacio inicial que estaba acá, pero menos 1. Así que pues por eso necesitamos acá incluir un menos 1 en la fórmula. Es decir, menos 1, menos 2. Luego necesitamos la distancia entre las flechas. Esa pues la vamos a poner como 1 porque es la distancia inicial que hay entre las flechas internas me refiero. Que es decir, esta distancia inicial de acá siempre va a ser 1 para todos, como se puede ver acá. Y luego pues nuestra distancia externa que sigue esta formulita de acá. Aquí una cosa que se me olvidaba era poner estos returns acá. Porque pues si no ponemos los returns a la hora de ejecutar el programa va a seguir ejecutando infinitamente, ¿no? Entonces ahora sí probamos ejecutar el código y pues como vemos aquí ya nos funciona perfectamente. Podemos inclusive cambiar el valor de este número total de ciclos. Podemos ponerlo en 4, por ejemplo. Nos imprime para tamaño 4, que era lo que queríamos. Incluso podemos hacerlo para tamaños muy pequeños, como el 1. Nos imprime el 1. Creo que el mayor número que podemos poner y que se vea bien es el tamaño 6. Sí, como se puede ver aquí el tamaño 6, pues funciona perfectamente. Y listo, espero que este video les haya sido de ayuda y gracias por ver.